En matemática no todas las funciones siempre necesitan que realicemos una tabla o conozcamos todos los elementos de la función para graficar. Hay funciones que son simples, como por ejemplo la función cuadrática centrada en el origen, que es la que tiene solamente el término cuadrático. Es una función bastante intuitiva para graficar, ya que sabemos que la gráfica es una parábola por ser una función cuadrática, y es una parábola centrada en el origen de coordenadas. Y simplemente toma los puntos 1, 1, menos 1, 1, 2, 4, menos 2, 4, y se puede graficar de manera simple y sencilla. Lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa con la gráfica de esa función si a la función se le suma o se le resta una constante, o a la variable se le suma o se le resta una constante. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso. Cuando a la función le sumo una constante, en este caso yo le voy a sumar 1, pero la constante puede tomar cualquier valor siempre. Cuando yo le sumo 1 a la función es x al cuadrado, voy a tener x al cuadrado más 1. ¿Qué pasa con la gráfica? Con la gráfica de esta función, que es esta parábola, cuando yo le sumo 1. Lo que hace es trasladarse sobre el eje Y una unidad, o la cantidad de unidades que le sume. En este caso le he sumado 1, entonces se traslada una unidad y la gráfica quedaría de esa manera, que es la misma parábola trasladada una unidad hacia arriba. De la misma manera, si yo le resto a la función una unidad, 2 o 3, lo que hago es bajar desde el origen de coordenadas la cantidad que le he restado. En este caso yo lo he hecho con 1, entonces el vértice baja y tendría esta parábola. ¿Qué significa esto? Que si yo le sumo a la función una constante o le resto una constante, lo que hago es trasladarme sobre el eje Y la cantidad de veces que he sumado hacia arriba o la cantidad de veces que he restado hacia abajo. De la misma manera pasa cuando le sumo, pero ya no a la función, sino a la variable, es decir, aquí dentro. Si yo le sumo a la variable, tendría, en el lugar de la variable, tendría la suma de la variable más, en este caso 1, más la constante. Al sumar dentro, lo que hace la gráfica de la función es trasladarse la cantidad de veces que le sumo, que en este caso es 1, hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí no es tan intuitivo. Cuando le sumo, se traslada la cantidad de veces de la constante, que la constante me indica, hacia la izquierda. Entonces, estoy en la gráfica roja. Si le sumo 1, entonces me traslado hacia la izquierda y obtendría aproximadamente esta parábola. Y si por el contrario le resto, me voy a mover o me voy a trasladar una unidad hacia la derecha. Entonces la roja se trasladaría una unidad a la derecha, tendría vértice en 1 y se comportaría de esta manera. Esas son las 4 posibilidades que tenemos, que es que la gráfica de la función o la parábola se traslade tantas unidades hacia arriba, tantas unidades hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Esos son en el ejercicio 31, por ejemplo, se nos da la función cuadrática y una serie de funciones que, si bien todas son cuadráticas, están definidas en base a la primera. ¿Por qué? Porque están trasladadas o a derecha, a izquierda, arriba o abajo, en una cierta cantidad de unidades. En este apartado se nos pide
encontrar o indicar el valor de la constante c. En toda función cuadrática completa podemos encontrar las constantes. A, que es el coeficiente principal, que es el coeficiente que acompaña a la variable que está elevada al cuadrado. B, que es el coeficiente lineal, es decir, el coeficiente que acompaña a la variable que está elevado a la 1. Y C, que es el término independiente. Y es ese C el que nos piden escribir en cada una de estas funciones. Vamos a ver, en la primera tengo menos x al cuadrado. No está sumado ni restado nada, por lo tanto en este caso la constante c vale 0. En el caso de f sub 2 tenemos x más 3 al cuadrado. Para encontrar c yo tendría que tener la función escrita de esta forma. Una manera sería resolver este cuadrado de un binomio y luego encontrar cuánto vale c. Vamos a realizar ese procedimiento. Teniendo f2, vamos aquí a resolver el cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero más 2 por el primero y por el segundo más el segundo al cuadrado. Por lo tanto, f2 de x va a ser igual a x al cuadrado, 2 por 3 es 6, o sea, más 6x más 3 al cuadrado, que es 9. Como ven, tenemos escrita la función en su forma desarrollada, donde a sería 1, que es el coeficiente principal, b sería 6 y c sería 9. Por lo tanto, en este caso, c vale 9. De la misma manera podemos realizar el d, que también es resolver el cuadrado de un binomio. En este caso nos daría, si realizamos el mismo procedimiento, 1. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de la c y de la e? Que no tenemos un cuadrado de un binomio, pero sí tenemos la función sumando o restando, o sea, la función cuadrática sumando o restando una constante. Por lo tanto, esa constante que se suma o se resta es el término independiente. En este caso, de f3, el término independiente es 2, que sería este, y en este caso es 4, en realidad menos 4. Ahora vamos a identificar, de acuerdo a lo que hemos definido al principio, hacia dónde están trasladadas estas funciones. La primera, como no está sumando ni restando nada, ni a la variable ni a toda la función, por lo tanto no está trasladada, pero sí está reflejada con el eje X hacia abajo porque tiene el signo negativo. Por lo tanto, esta es la opuesta de la función f. Es la opuesta porque f de x es x al cuadrado y f1 es menos x al cuadrado. Opuesta de f. Ahora bien, veamos f2. f2 está sumado en la variable 3. Por lo tanto, según lo que hemos definido al principio, es una función, o f, está trasladada tres unidades, y como se suma a la variable, se mueve o a la derecha o a la izquierda. Como está sumando, se mueve hacia la izquierda. Ahora veamos f3. Aquí no está sumando la variable, sino bien a la función f. Entonces, en este caso, f está trasladada 2 unidades hacia
está sumando arriba. De la misma manera podemos decir que esta, como está restando, está trasladada, es más parecida a esta, está trasladada hacia la derecha una unidad y esta está trasladada hacia abajo 4 unidades. Por último, se nos pide representar gráficamente la función f de x, que es igual a x al cuadrado, y f2 y f4. F de x es la función cuadrática centrada en el origen que pasa por los puntos 1, 1 y menos 1, 1. De esa manera. Ahora vamos a graficar f2. Habíamos dicho en el ítem anterior que era la función cuadrática trasladada 3 unidades hacia la izquierda. Por lo tanto, desde el origen me traslado 1, 2, 3 unidades y ahí la grafico. Sería así y algo así. Y vamos a ver la función f4 estaría trasladada una unidad hacia la derecha. Por lo tanto, desde el origen me corro 1 y grafico la función. Sería de esta manera. Como ven, podemos concluir que la función f2 y f4 es la misma que f de x, solo que está trasladada, una está trasladada 3 unidades hacia la izquierda y otra 1 unidad hacia la derecha.